Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Esto es NT593. Hoy vamos a hablar lo que le hemos prometido y le teníamos pendiente. Cómo usar inteligencia artificial hoy en Ecuador, Latinoamérica. Hoy, no hay que esperar. Las herramientas están disponibles. Me acompaña Jaime, me acompaña Mariano desde Buenos Aires y entre los tres vamos a decir todo lo que está pasando y lo que ustedes en Ecuador, los empresarios del Ecuador, hoy tienen que hacer y empezar a beneficiarse. Jaime, Mariano, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, yo la verdad que entusiasmado como siempre, sobre todo porque es un día extraordinario. Estamos uniendo aquí a todo el continente. Estamos desde Miami, desde Quito y Buenos Aires para hablar un tema transversal, ¿no? Que es el tema de inteligencia artificial. Se está, yo diría, comentando muchísimo en el día a día de la IA, pero bueno, ahora vamos por la parte práctica, ¿no? ¿Cómo realmente la inteligencia artificial puede cambiar nuestros negocios y puede generar dinero? Mariano. Bueno, recién acabo de tener una reunión con una empresa que se dedica hace 10 años a la producción de unos productos ligados a asistir a otras empresas, justamente, y estamos conversando este tema y la aplicación dentro de sus fronteras, ¿no? Dentro de su empresa. Y le estaba costando entender cuál es el potencial que tiene para mejorar sus productos, sus procesos y sus ventas. Esto es una gran pregunta hoy, una problemática a solucionar dentro de los ámbitos empresariales porque nos estamos perdiendo de unos especialistas en diferentes tipos de procesos que nos van a facilitar todas las ventas de nuestra empresa, todo el crecimiento. Y si no logramos insertarlo dentro de nuestras estructuras, vamos a estar perdiendo claramente la competitividad que necesitamos. Debemos pensarlo en 2 vías. La primera, potenciamos nuestro negocio, vamos a acceder mejor a los mercados, mejor con productos, mejor con servicios, mejor con procesos. Pero por otro lado, si no lo hacemos, nuestra competencia va a estar avanzando mucho más rápido que nosotros. Es algo increíble lo que tú mencionas, Mariano, porque algo que he notado en Latinoamérica en general, y ojo, también está sucediendo mucho en los Estados Unidos, es que esa primera pregunta que tú acotas, crecimiento, y le comienzas a preguntar a los empresarios, ¿cuánto quieres crecer en 1 año, 3 o 5? Y lo que me sorprende es que no tienen respuesta, no tienen un número. Y obviamente si no tienes ese número, es difícil saber qué tipo de ayuda requieres. Y creo que justamente tú hablando con estos empresarios, y yo también justamente, y los tres lo hemos hecho, el primer amigo tuyo es la inteligencia artificial que te dice, en este ramo, en esta industria, con estas condiciones que más o menos tú me describes, tú como empresa doméstica o internacionalmente deberías crecer un 30-40%, que es un promedio normal. ¿Cómo lo has visto tú, Mariano? Y hoy también tú, Jaime, cuéntanos un poco. Sí, ahí hay un tema que es muy importante respecto de la funcionalidad una de las funcionalidades de la herramienta que tiene que ver con el tema estratégico. Lo que sucede con muchos de los empresarios que están todo el día, por supuesto, trabajando en sus productos, en ver cómo venden más y demás, le está costando mucho la visión estratégica. Y en ese sentido, contar con una herramienta que esté conectada con el conocimiento mundial dentro de mi sector y con el conocimiento de mi empresa, que yo le tengo que cargar, que le tengo que dar información y demás, me va a permitir responderme no solamente cuánto quiero crecer en este tiempo, sino cómo lo hago, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que tengo que hacer paso por paso? ¿Qué tengo que contratar? ¿Qué no tengo que contratar? ¿Cómo lo puedo solucionar rápidamente, con bajo costo? ¿Con qué me tengo que relacionar? ¿Con qué tengo que hacer acuerdos de alianza? ¿Con qué canales de distribución tengo que ir a desarrollar, ¿no? Con canales de promoción y demás. Con lo cual, digo, ahí hay simplemente una pequeña parte que está de fondo. La inteligencia artificial me puede asesorar no solamente en temas puntuales, sino en la estrategia general, para después sí utilizar la misma herramienta en temas específicos, ¿no? Eso me parece que es un tema que tenemos que comprender desde el contorno. Y solamente para la audiencia, cuando hablamos de inteligencia artificial, no se olviden que en el caso específico de Latinoamérica, inteligencia artificial igual LLM, y obviamente las herramientas que las voy a poner aquí listadas, que están disponibles para ustedes en Ecuador, totalmente gratis. Jaime, tú y yo hemos hablado con mucha gente en el Ecuador, y efectivamente todo el mundo piensa primero que el LLM o la inteligencia artificial es para generar la típica campaña de mercadeo, lo cual está bien. Pero algo que me sorprende es que se han olvidado la palabra benchmarking. ¿Contra quién me comparo? Y por ejemplo es gracioso porque muchos pagan por consultoría y pagan buen dinero, pero toma mucho tiempo. De lo que tú has hablado, Jaime, con los empresarios, hagamos ese balance. Consultoría, qué sé yo, 300, 400 mil dólares, 6 a 8 meses, cuando la inteligencia artificial
gastando unos $200, $300, incluyendo algún experto que te guíe, puedes tener un plan estratégico a un buen nivel, a lo mejor en día y medio. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, yo creo que una de las ventajas interesantes de la inteligencia artificial viene a ser que es un cambio disruptivo en todos los departamentos de una empresa, ¿no? Yo creo que ese debería ser el primer mensaje para todas las empresas que nos están escuchando, porque es usual lo que tú comentas, envía esto a marketing, porque dicen, bueno, me van a hacer los scripts mucho más rápido, puedo hacer diseños relativamente buenos, que no necesitan quizá un diseñador especializado, y eso está fantástico, ¿no? Te soy muy honesto, es uno de los grandes usos que se están dando a la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que una de las tendencias más grandes de IA que se dieron en las últimas semanas fue este tema de convertirnos a todas nuestras fotografías con este diseño Ghibli, ¿no? Que básicamente todos nos pusimos en esta onda, lo cual fue sumamente interesante porque aproximó a la inteligencia artificial a las personas. Pero, por otro lado, hay que entender que la IA es tan disruptiva que puede realmente ayudar a finanzas, a la parte relacionada con creación de productos, a la internacionalización, a la mejora de procesos, al tema legal de las empresas y también sobre todo en el tema de generar planificación estratégica y buscar algunos temas de simulaciones que a veces no podemos hacerlos porque quizá no tenemos suficiente tiempo o recursos. Por otro lado, quizá es demasiado costoso contratar consultorías y por otro lado, quizá tenemos algunos sesgos, como por ejemplo el sesgo del optimismo, que no nos permite realmente tener, hablemos, respuestas importantes para tomar decisiones en la empresa. La inteligencia artificial, como tú bien comentas, podría reducir costos, tiempos y pasos para esos tipos de decisiones que se requieren en una empresa. Entonces, claro, el tema de tener una inteligencia artificial especializada podría realmente ser algo disruptivo. Yo diría que uno de los primeros temas que deberíamos discutir es poner a la inteligencia artificial primero como acceso general a toda la empresa y por otro lado tener una inteligencia artificial que esté entrenada en todos los aspectos de la empresa a nivel estratégico para que sea parte de los directorios, de las reuniones, de los temas de seguimiento que se hacen al más alto nivel. Yo diría que la IA en este momento se convierte ya en parte del equipo directivo de todas las empresas si es que la inteligencia artificial es entrenada y por otro lado la gente conoce realmente las capacidades que tiene la IA para realmente poder ser parte de estos directorios. Porque claro, si es que tú realmente tienes una inteligencia artificial pero le das realmente temas sencillos, vas a tener respuestas sencillas. Más que nunca, ahora necesitamos tener realmente personas de altísimo nivel en las empresas que realmente puedan interactuar con una inteligencia artificial para explotar mucho más las alternativas. Tener una persona que no conozca de metodologías, que no conozca del sector, que no conozca de la empresa, sería un error ponerle junto con una inteligencia artificial. Pero imagínate tener un mega gerente, un mega profesional, junto con una inteligencia artificial, estarías pensando en una explosión de productividad general en las empresas latinoamericanas, que yo creo que es una oportunidad que no debemos pasar. Pongámoslo a prueba, porque justamente Latinoamérica en algunos conceptos y por general cuando llegas a un nivel gerencial es porque hiciste carrera en una multinacional o estudiaste en un país externo al tuyo y la idea es que cuando regresas al país tienes conocimientos, habilidades y lo suficientemente flexible para tratar de implementar esas nuevas tecnologías, métodos, procesos a la empresa a la que estás llevando. Entonces pongamos en proceso y hagamos una encuesta rápida. Estamos en 3 lugares diferentes, como bien acotas. Hagamos una comparación rápida y veamos qué está pasando. Algo que en Latinoamérica o en Ecuador específicamente hemos visto es que todas las empresas, independientemente si son muy públicas, privadas o cómo está el paquete accionario, todas preparan un anuario que lo presentan internamente, lo presentan a los bancos, lo tratan de socializar o lo presentan a los inversionistas. La primera pregunta que quiero hacer a los dos, bueno, lo vamos a tratar de contestar los tres, de las empresas con las cuales hablamos, ¿cuántas de ellas han colocado ese anuario dentro de una inteligencia artificial? Y la razón simple es, ese es el resumen de todo lo bueno, malo, lo que quiero decir que he hecho como empresa y que de alguna manera ya está resumido año a año qué aún ha sido mi empresa para poder alimentar la inteligencia artificial. Empecemos contigo, Mariano. Las empresas con las cuales tú trabajas, los ejecutivos que tú trabajas, ¿han hecho ese primer paso o todavía no? No, todavía no.
ciertamente por un desconocimiento. El avance de la inteligencia artificial es más rápido del avance del conocimiento empresarial muchas veces, ¿no? Entonces, todavía hay cierto miedo, resquemor, si pongo mis datos, qué sucede, qué va a pasar y demás, sin contar claramente con los beneficios de esto, ¿no? Me parece que un tema importante aquí es la guía con las empresas, ¿no? Guiar a las empresas, asistirlos en ese sentido para que puedan implementar esta potencialidad de la inteligencia artificial en lo que decíamos hace un rato, ¿no? En todos los procesos que se tienen, no solamente en términos de lo que decíamos recién, sino también de investigación de mercado. Bueno, como decías recién, tuve el tema de conocer al detalle en qué pasó todo este año para tener muy buena información para tomar decisiones, pero no solamente que la puedas tomar yo, sino que pueda tomar a alguien, en este caso, de manera artificial, el que yo superviso, porque me va a dar caminos, decisiones, formas de producir, de vender o lo que fuera, que voy a tener que supervisar como empresario que conoce el tema, pero que me voy a estar apoyando en alguien que puede incluir todos los datos de mi empresa que sucedieron, no solo este año, sino los anteriores. Pero lo que está pasando es que por el desconocimiento que hay, un poco el rechazo por el avance tan rápido que viene teniendo, las empresas muy difícilmente tomen la decisión por sí mismas de entrar en estos procesos. Por supuesto, algunas sí lo están haciendo, y eso le está claramente repercutiendo en el corto plazo en mejoras en cualquiera de sus ámbitos. Por eso siempre los invitamos a que lo hagan. Hoy la competitividad internacional está muy relacionada con la información que uno maneja y cómo toma decisiones en tiempo real. Si yo tengo un proceso que no solamente analiza lo que yo le doy, sino que me lo relacione con información existente en el mercado, bueno, lo que me va a asesorar, lo que me va a decir para que yo tome una decisión estratégica, va a ser mucho más medido que en muchos casos, bueno, referentes del sector o mismo el director de la empresa, ¿no? Con lo cual, ahí no solo, lo que decía hace un rato, no solamente está perdiendo la oportunidad, sino que nos estamos quedando atrás de otras empresas que sí están haciendo esto, ¿no? Me parece que hay que amigarse bastante con el tema, y me parece que hay un papel central que tiene que ver con el facilitador de la inteligencia artificial para empresas. Porque las empresas están pensando muchas veces en producir, ¿no? No tanto en todos estos procesos. Porque es gracioso, al menos en el Ecuador, el proceso de armar el anuario necesitas justamente una agencia de mercadeo, necesitas una agencia de relaciones públicas, pones a todo tu equipo directivo como loco a preparar toda la información, ya no solo los balances, sino el anuario como tal, contratas a un consultor externo que haga todo. Quiere decir que el proceso de poner algo que tiene unas 40, 50 hojas, al menos en el Ecuador, fácilmente rondea los $150,000, $200,000, por lo bajo. Y es gracioso porque justamente ya vimos Argentina, entonces la pregunta a ti, Jaime, quiere decir que en teoría tienes un presupuesto de $200,000 para aplicar inteligencia artificial y crear algo no solamente una vez al año, sino tal vez mensual, que sería lo ideal. Jaime, ¿cómo lo ves tú? De lo que tú hablas justamente en la academia y lo que hablan con los empresarios en Quito, ¿cómo lo están usando? ¿Ese anuario lo están alimentando o no? Bueno, yo creo que las empresas tienen una ventaja súper interesante de tener muchísimo contenido, ¿no? Pero tú que manejas el tema de tecnologías, hay un término que se llama el famoso dark data, que es data que tiene la empresa pero que nunca se utiliza. O sea, incluso está apagándose en una nube y está ahí reposando, no de forma estratégica. Entonces yo diría que las empresas adolecen de tener muchísimo contenido que a veces se trata de utilizarlo de forma estratégica, pero por un lado es tanto contenido que no llegas a utilizarlo, ¿verdad? O por otro lado, la gente se dedica a hacer tantos indicadores, tantos dashboards, que al final tampoco realmente lo utilizas de forma estratégica. La inteligencia artificial ahí da una oportunidad enorme. Imagínate no solamente los anuarios, sino los correos electrónicos de los gerentes, los correos electrónicos de la gente. Todos o las empresas medianas, grandes, ya están realmente en nube. Todos esos correos electrónicos existen, toda la información está en un ERP, puesto también en datos en nube, todo lo que es información de datos de redes sociales existen. Entonces toda esa información podría estar destinada en una inteligencia artificial. Mientras un gerente tiene poco tiempo para poder leer un informe, la inteligencia artificial podrá leer miles de informes, miles de datos en pocos segundos. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, pudimos bajarnos alrededor de 3 meses de llamadas telefónicas que básicamente lograron decirnos, oye, estas son las muletillas que está utilizando la empresa cuando contesta un teléfono, estas son las horas donde realmente está un poco caliente las llamadas y tienes que tener más personal.
estos son los problemas que tienen los clientes, porque la inteligencia artificial hace un tema estadístico y dice, mira, estos 2 temas son los que deberías tomar en cuenta, y logras tener oportunidades muy interesantes en data de 3 meses de llamadas telefónicas. Por un lado, existe, yo diría, cierta curiosidad por los gerentes de utilizar este tipo de IAs, pero no veo por el momento un tema contundente de decir, oye, vamos adelante con casos de uso y lo hacemos. En mi experiencia, existe un poco de recelo, yo diría, de inteligencia artificial similar a lo que pasaba con la nube en su momento, que es hace 10 años, ¿no? Pero es importante también comentar que si no se hacen en los próximos 24 meses estos cambios, las oportunidades o los beneficios van a ser menores, como en todo lo que realmente se hace a nivel negocios. Los primeros serán realmente los que tengan mejores oportunidades. Y ahí yo te diría que sí adolecemos un poco en Ecuador, yo diría en Latinoamérica, que muchas de las empresas son familiares. Y ahí básicamente también necesitamos poner un componente ahí de cómo cambiamos a la empresa familiar a una empresa de corporación a nivel nacional o regional. Y por otro lado, me gusta lo que tú decías, ¿no? Los grandes CEOs, los grandes gerentes en Latinoamérica tienen ciertas características, pero hay un libro que menciona que 1 de cada 2 CEOs, es decir, el 50%, no necesariamente son las mejores alternativas para una empresa, no es el mejor talento. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La mitad de los CEOs posiblemente sí estén interesados en implementar este tema de forma contundente, y la otra mitad necesita tener más bien un cambio organizacional para que realmente la IA sea implementada en la TAM y a nivel global. Perfecto, vimos un poco lo que sucede en Buenos Aires y en el resto de la región, vimos un poco lo que sucede en Quito, Ecuador y el resto del país. Les cuento un poco lo que sucede en los Estados Unidos. No es diferente. Graciosamente, los CEOs o los CXOs que les llamamos acá, porque no solamente el gerente general, que lo conocemos, el presidente ejecutivo, sino el financiero, el de mercadeo, de operaciones, el digital, incluso el digital, no están haciendo este tipo de cosas. No están usando lo básico, porque, insisto, en Ecuador sabemos que son un presupuesto de $200,000. Acá, como muchos cotizan en bolsa, el presupuesto es un poco más alto. Y esa primera parte que ya hicieron de recolectar data, limpiarla, categorizarla, sumarizarla, tampoco lo están colocando en inteligencia artificial. La otra gran diferencia que ellos, tal vez un poco más ya de país, acá por lo general tú compras reportes de información de mercado. En Ecuador, en Ecuador y la región no tenemos aquello. La inteligencia artificial, como la estamos describiendo, nos ayuda, sin tener que pagar grandes consultores, a tener ciertos indicadores mucho más rápido, mucho más barato e incluso me atrevería a decir que mucho más efectivo que los equivalentes en los Estados Unidos. Con lo cual creo yo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Si a eso le ponemos el resto del contexto, que los americanos acá, desde la presidencia hasta los empresarios, decidimos cambiar el tema de las tarifas y obviamente necesitan producir mucho más, los latinoamericanos somos los llamados a ayudar a esas empresas americanas a completar todo lo que no reciban de las empresas chinas. Entonces la oportunidad se está dando. Presupuesto, creo, y todos coincidimos, no creo que sea el problema. Parece que es algo, y una palabra que la vamos a poner acá, cultura. Cultura de cómo saber qué usar, y tal vez algo que a mí me gusta mucho y siempre lo repito es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. Son las preguntas básicas que una inteligencia artificial bien entrenada, como lo dice Jaime y como lo dice también Mariano, ayudan a un empresario o ejecutivo a tomar decisiones. ¿Qué opinas tú, Mariano? Bueno, yo creo que el empresario tiene, en este sentido, digo, por supuesto estamos viviendo un cambio en la forma de hacer negocios también, digo, más allá de lo que ha pasado últimamente con las decisiones de Estados Unidos respecto a los aranceles y demás. El cambio digital es realmente muy violento y en muchos casos no es por justificar a los empresarios ni a los CEOs y demás, estamos siempre atrás de eso, ¿no? Con lo cual se los entiende, se los justifica en cierto punto, sin embargo, el salto tiene que ser de nuevo, ¿no? Insisto con esto, de corto plazo. Como decía Jaime, en los próximos 24 meses nos vamos a estar jugando gran parte de cómo estamos produciendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos intercambiando productos, servicios y demás. Con lo cual es necesario saltar esta barrera tecnológica y adoptarla, porque como lo ha sido en su momento la herramienta digital, Internet, digo, también ha generado estos cambios, estos miedos, bueno, lo tomamos, no lo tomamos, cómo y demás, pero se fue metiendo de manera más amigable. Esta es mucho más rápida.
y tiene muchas más funcionalidades. Me soluciona un montón de cosas en ese sentido. Entonces, digo, uno entiende al empresario, entiende al CEO, que viene con otra cultura, que tiene otra formación, que muchas veces está relacionado con, en muchos casos, en la empresa que son pymes, en las medianas, para abajo están relacionados mucho con la producción de lo que hace, están muy enfocados con eso, pero dejan de tener una visión un poco más globalista y cómo llevar el negocio adelante. A eso hay que invitarlos a lo que decía hace un rato. Me parece que los facilitadores de la inteligencia artificial en las empresas son las figuras claves en este momento para poder darle ese tipo de impulso a la empresa. Y después, por otro lado, hay algunos otros temas que nos van quedando alrededor de esta conversación que venimos teniendo, que tienen que ver con la información precisa que la nombrabas vos, Edgar, hace un rato, ¿no? Hace un tiempo hacíamos investigaciones de mercados in situ, en cualquier parte del mundo, con nuestra consultora, tenía consultores asociados y franquicias que hacían estudios de mercado in situ. Después empezamos a tomar mucha información relevante que ya estaba publicada en Internet, y hoy tardamos 1 o 2 días en tener una investigación de mercado muy completa, con muy buena información. Tenemos la metodología para justamente darle las indicaciones a la inteligencia artificial para que lo haga, en 48 horas. Información muy precisa. Entonces, digo, es tan grande el cambio tecnológico que a nosotros que estamos en el tema nos ha costado entrar también en estos procesos. Por eso me parece, insisto con lo que decía al principio, me parece que entiendo a los CEOs, entiendo a los empresarios, entiendo a quienes toman decisiones. Me parece que la figura clave es el facilitador de la inteligencia artificial, que los ayude en implementar estos procesos adentro de la empresa y con la práctica ya ir enamorándose de esto, ¿no? El cambio ya llegó, el cambio ya está, y bueno, la potencialidad no nos puede pasar por el costado. Algo que creo que también ha pasado mucho en Latinoamérica y que tal vez el americano lo ve un poco diferente. Este facilitador digital que tú mencionas, Mariano, ¿debería ser dentro de la empresa o debería ser un agente externo? Justamente como un grupo especial que sabe cómo hacerlo, puede tener resultados y la curva de aprendizaje sea muy corta. Entonces, primero tú, Mariano, y obviamente tú, después Jaime, cómo lo estamos viendo en diferentes países, y también les digo qué está pasando en Estados Unidos. Entonces, de tu parte de Latinoamérica, Mariano, ¿cómo lo ves? ¿Interno o externo? Bueno, ahí me estoy topando con las dos cosas en este momento, desde la parte interna y la parte externa. Me parece que la parte externa es más resultadista, porque efectivamente tiene una visión más disruptiva del caso, y cambiar la estructura desde adentro es un poco más complejo, más allá de que uno puede tener una ventaja central, que es el conocimiento del funcionamiento de la empresa, ¿no? Me parece que eso es un tema importante, pero que también eso se puede suplir con una buena comunicación entre un externo y la entrevista inicial que hace con los interesados internamente, ¿no? Me parece que el cambio cultural tiene que venir del exterior, en este caso, porque romper las barreras de relacionamiento interno que tiene la empresa con alguien interno es muy complejo. Lo vengo viendo en estos días en algunas empresas, y es mucho más sencillo cuando esta disrupción que necesita la empresa en la adopción de la tecnología viene apalancada por alguien externo, ¿no? Me parece que allí es un poco más sencillo, y además digo, bueno, si no lo vienen haciendo es porque internamente tampoco lo están llevando bien adelante, ¿no? Entonces creo que la externalidad del consultor en este caso es un factor importante, clave en ese sentido. Jaime, tú y yo conocemos muy bien, a lo mejor un poco más que Mariano, a los ecuatorianos y empresarios ecuatorianos. Efectivamente, sigue siendo empresas familiares, son muy cerradas, muy conservadoras, e incluso hemos visto que para muchos proyectos prefieren reinventar el agua tibia. La ventaja que creo que comparado entre Mariano y mi persona tú tienes es que eres académico. ¿Cómo ves? ¿Cómo romper esa barrera en el Ecuador? Dejar que en este caso puntual un tercero, alguien de afuera, venga y ayude a cambiar, que sea ese facilitador digital en Ecuador. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy, muy pertinente que sea alguien externo, por más allá de que algunas universidades, organizaciones, empresas tienen muchas capacidades, es por la parte de quitar un poco el tema de sesgos que podría tener una institución que realmente ya tiene algunos años, ¿no? Y eso yo lo he visto en muchísimas ocasiones, por ejemplo, en los gremios empresariales, ¿no? Los gremios empresariales, como están tan cerrados, están en su burbuja, a veces les cuesta hacer cosas diferentes, porque claro, están casi en lo que es la caverna de Platón, ¿no? O sea, no se dan cuenta lo que sucede porque realmente están muy dentro de los sistemas. Tener un tercero
sobre todo para hacer la primera fase de alternativas, yo creo que es pertinente siempre y cuando tenga realmente el compromiso y que tenga realmente el empoderamiento por parte del dueño, del gerente o los directivos de las empresas para que esta persona sea eficiente. Porque claro, por un lado es necesario tener esta persona que no tenga el sesgo o esta organización que no tenga el sesgo para que pueda hacer de forma un poco más rápida las cosas, pero por otro lado sí he visto algo de rechazo, ¿no? De la parte cuando alguien viene de afuera y dice, oye, pero hay capacidades internas, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Es porque ahí entra la parte relacionada con tener este empoderamiento y esta visión. Hoy más que nunca, más allá de que los CEOs necesitan tener la parte de herramientas digitales, los CEOs, los gerentes, los directivos, los dueños de empresas requieren tener una gran visión y sobre todo tener una suficiente curiosidad para saber que realmente las oportunidades se están dando. Y ahí hay un tema que también hay que romper un poco, que es la comunicación. A veces la comunicación del CEO o del gerente está un poco secuestrada por cierto círculo, hablemos interno, que no permite tener este tema de innovaciones. Y eso también yo diría que en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, siendo países verticalistas, hay que romper. Me gusta mucho un tema que es la innovación abierta como una de las áreas de superpoderes que pueden combinarse muchísimo con IA para que estos temas funcionen. Y si vuelvo un poco en la parte cultural, también Ecuador sí tiene históricamente un tema de movimiento en función de alguien que realmente genere el primer paso. Entonces, en ese sentido, yo te diría que es indispensable tener estos asesores, embajadores, esas empresas que ayudan a las empresas realmente a ir adelante, pero a la final el proceso debe ser acogido por los que toman las decisiones. Si es que realmente tercerizas este tema a temas como el gerente tecnológico o el de marketing o el asesor cercano al gerente, no logras tener realmente un cambio sustancial. Es igual que lo que pasa con las agendas digitales en los países. Mientras no sea el mismo presidente el que realmente tome las decisiones y la visión, es un poco lejano el que tengas frutos importantes. Me acaba de suceder, tuvimos una reunión con transferencia tecnológica e inteligencia artificial y mi insistencia era siempre la dueña de la empresa que esté presente. Y al principio le fastidió un poco, ¿no? Por decir, oye, pero para eso le pago al gerente. Sí, pero si es que tú no estás presente por lo menos en las 2-3 primeras instancias donde se toman las macro decisiones, esto no va a ir adelante. Y a la final yo creo que fue un proceso positivo, porque a la final estuvo en el involucramiento de las personas que toman decisiones en las empresas. Y ahora voy a contarles un poco lo que sucede en los Estados Unidos. Y para dar contexto, voy a poner 3 números para que podamos tener un poco de idea. Existen las compañías que se llaman del Fortune 500, que básicamente es, si tienes tus ventas anuales de 14 billones de dólares para arriba, perteneces de alguna manera a este grupo. 14 billones de dólares es un número, con B, es un número un poco grande si lo comparamos al número de empresas ecuatorianas. Entonces son las megas empresas, las megas corporaciones, lo que todo mundo aspiraría desde el punto de vista ejecutivo que quisiera hacer. Entonces estas compañías tienen todos los recursos internos, externos, todas las compañías de tecnología o de consultoría le están tocando las puertas y justamente es una mezcla. Acá, y bueno, vamos a ver, entonces ese es el primer marco, hasta 14 billones. Luego tiene las empresas que son de 150 millones para abajo, que serían el equivalente a nuestras pymes en Latinoamérica. Igual, 150 millones en Latinoamérica es un numerito grande. Sin embargo, comparado con las otras, es en un factor de 10 casi. Entonces casi nadie les toca las puertas a ellos. Y estas son medianamente pequeñas, no tienen mucha capacidad y están buscando quien los ayude. Y justamente hay diferentes tipos de sectores. Y luego están las intermedias, que quieren convertirse en las grandes, tienen problemas del día a día. Entonces, por eso es que tal vez acá el tema de inteligencia artificial empezó primero como un tema tecnológico. Y les voy a hacer una pregunta a ambos. El departamento de tecnología trajo esta nueva tendencia, era el dueño y trataron de encontrar casos de usos tecnológicos a todos los problemas del negocio, desde arriba hasta abajo. Hoy la cultura cambió. Y cuando digo que cambió, es tan rápido como hasta hace unos 6 meses. Accenture, la consultora que todos conocemos, que tiene aproximadamente 800 empleados a nivel mundial, tomó la decisión en enero de que durante los siguientes 24 meses
van a poner a esas 800 personas y cosas que están haciendo tecnológicamente puertas adentro para desarrollar casos de uso para empresas. Porque se dieron cuenta que, y esta es la pregunta, no es tecnología, es negocio. Y creo yo que todo lo que estamos envueltos en Ecuador, en Buenos Aires, Latinoamérica, Estados Unidos inclusive, seguimos pensando que es un tema tecnológico. Y creo que está cambiando tan rápido. Lo otro que también vimos hace como 2 meses fue que nuestros amigos en China sacaron sus propias cosas de inteligencia artificial a 1/10 de lo que cuestan las americanas. Y creo que estamos viendo que cada 2 semanas hay un nuevo modelo de inteligencia artificial, no siquiera LLM, inteligencia artificial, que es mejor que la otra. Con lo cual nosotros invertir no tiene mucho sentido, porque simplemente siempre vamos a estar un paso atrás. Entonces la pregunta es, ya sabemos que no es tecnología, sabemos que es negocio. Si es negocio, cuéntame un poco tú, Mariano, cuando hablas con los empresarios, ¿cuánto en dinero como porcentaje de ventas están dispuestos a invertir en inteligencia artificial como negocio? Lo primero que es difícil para ellos dimensionar cuál es el impacto que va a tener dentro de sus estructuras por la novedad. Entonces, el dimensionamiento, ayer conversaba con una empresa colega que está en el desarrollo de inteligencia artificial también, y me preguntaban, bueno, ¿cómo está dispuesto a invertir? Digo, mira, la empresa que estamos trabajando no tiene un monto de dinero exacto y específico en este sentido, porque es para ellos es algo que todavía está muy lejos. Ni siquiera en muchos casos conocen dónde está la aplicación. Tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros muchas veces vemos a las empresas como que tienen la decisión concreta de avanzar en un término de inteligencia artificial para aplicar a negocios en algún lugar determinado, pero ni siquiera tienen en claro para dónde aplicarlo, ¿no? O dónde lo tienen que aplicar. Entonces, mucho más lejos está cuál es el monto de inversión que tienen que llevar adelante para poder aplicarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es importante primero, y volviendo otra vez a la base, estar muy en contacto con el tema, entender, como bien deciste, Real, que estamos hablando de negocios, finalmente. Siempre estamos hablando de negocios, porque si esto no nos impulsa a los negocios, no sirve para nada. De hecho, como toda innovación de raíz, la innovación dice finalmente que si tiene que tener un impacto positivo en las ventas o en el mercado, porque si no, no es una innovación con rentabilidad. Bueno, en este sentido, no vemos claramente todavía, sobre todo en las empresas latinoamericanas, que tengan predeterminado un budget, un dinero para la inversión en este sentido. Muy pocas lo tienen pensado de esta manera y son aquellas que conocen más el tema, ¿no? Las demás, por ahora, simplemente es mirar desde el punto de vista de cuánto me sale, como decías muy bien al principio, cuánto me sale hacer el anuario, cuánto me sale hacer la inversión en las fases de promoción digital en redes sociales o en el posicionamiento SEO de mi sitio web y lo que fuera, y desde todo ese dinero que tengo que invertir, ya podemos decir de manera analógica, bueno, desde ahí podría tomar una parte inferior de esa inversión para sistematizarlo con un proceso inteligente, ¿no? Sin embargo, ese salto también lo tienen que dar las empresas. Todavía no está llegando, pero sí me parece que un lugar muy interesante para pensar desde dónde tenemos que sacar el monto de inversión para ampliar nuestros horizontes de negocio, tiene que ver también con lo que estamos ahorrando, ¿no? Vamos a estar ahorrando en un montón de facetas, un montón de dinero, pero lo que venimos haciendo, que lo tenemos que presupuestar en este sentido y pensarlo en un formato de CAPEX, ¿no? No en un gasto corriente, no en OPEX. En Ecuador, obviamente tú y Jaime estamos muy involucrados, tú y yo sabemos que no es nada diferente, es más, me atrevería a decir que el presupuesto oficial no pasa de los $20 que cuesta ChatGPT en el Ecuador en su forma amplia y general. Sorry, amigos ecuatorianos, discúlpenme, amigos empresarios, no nos engañemos, sabemos que esa es la realidad. Entonces cambiemos un poco la pregunta. Si yo como empresario, independientemente del giro de negocio o independientemente de la nueva idea innovadora, si mis ejecutivos o el mercado me dice que debo crecer un 20% para poder generar caja y poder ganar participación de mercado, y pensémoslo como productividad, ¿cuál es un buen número que debería invertir, porcentaje, en función de ventas? ¿1%? ¿3%? ¿5%? Independientemente, saquemos la palabra inteligencia artificial fuera de la ecuación.
si es una decisión de negocio con algo que me vaya a generar esos revenues y esa productividad. En el mundo normal, analógico, como que tú lo dices, usemos ese ejemplo que me gusta mucho, ¿qué te diría a ti, Mariano? ¿Cuánto debería ser un número? Y después comparamos rápidamente y se van a sorprender lo que pasa también en los Estados Unidos. ¿Sabés qué te diría, Edgar? Que se lo tienen que preguntar a la inteligencia artificial, básicamente. Porque si yo puedo pensar desde la estructura estratégica hacia dónde mi empresa tiene que ir desde una herramienta de estas características, también la inteligencia artificial me puede decir exactamente cuál es el monto de inversión que tengo que tener para que esto tenga la potencialidad que estoy persiguiendo. Muy válido, te agradezco. Jaime, académico, bueno, aquí tenemos la ventaja. Tú eres académico, tienes justamente un doctorado, y tú y yo hacemos mucho consultoría. Para nuestros amigos empresarios ecuatorianos, en su cabeza, una nueva línea de negocio, independientemente de inteligencia artificial o no, ¿cuánto ellos invierten para el próximo año? Yo diría que en este momento la inversión va por lo que tú comentas, ¿no? Quizá es este tema de los $20 mensuales, y digo quizá porque muchas de las empresas, estoy hablando de empresas grandes, estoy hablando de incluso centros de educación superior grandes, no llegan incluso a realmente gastarse $20 mensuales. Como tú bien comentas, $20 mensuales, hablemos, es un tema infinitamente menos que un tema de marketing. Yo creo que el mayor peso de inversión en inteligencia artificial no está en la compra per se de tecnología, sino está en el entrenamiento a las personas que trabajan dentro de la empresa y tener esta adquisición de conocimiento vía expertos que pueden ser contratados internamente o que sean contratados externamente, que son personas que son expertas en su área, es decir, expertos en finanzas, marketing, talento humano, que saben utilizar inteligencia artificial y que realmente van a ser estas personas disruptivas dentro de las instituciones. Porque de nada sirve tener, por ejemplo, la parte de estos $200 mensuales, que es la versión más alta de ChatGPT, si es que no tienes expertos sectoriales internos de la empresa o expertos sectoriales, consultores externos que permitan realmente dar este paso adelante. Lo que sí no puedes permitirte es la parte relacionada de tener dentro de las empresas estos chicos boicoteadores de tecnología o de inteligencia artificial cercanos a la toma de decisiones. Recientemente tuve una experiencia con alguien cercano a un tomador de decisión a nivel universitario, ¿no? Y claro, comentaba que la inteligencia artificial era una moda pasajera y que probablemente no era una alternativa disruptiva para una organización que es bastante grande. Y claro, eso genera cierto malestar y cierto retraso en lo que viene a ser la parte de las oportunidades de IA. Entonces yo diría que hay que estar preparados en tener presupuesto para consultoría, para la utilización de inteligencia artificial, que no es tecnológica, sino es generar casos de usos y habilidades para las empresas. Y por otro lado, tener en cuenta que las personas que actualmente están en las organizaciones requieren tener cierta capacitación para que ellos generen los casos de uso de IA. Estamos viviendo un momento espectacular que es el famoso no-code, ¿verdad? El tema de sin codificar, sin programar, poder utilizar tecnología como la inteligencia artificial. Entonces yo diría que el presupuesto debe ser similar a lo que viene a ser el presupuesto de capacitación de una organización o similar a lo que viene a ser la parte relacionada con los grandes temas, ¿no? Como pueden ser la parte de marketing. Tú mencionabas, ¿no? $200,000 en un anuario. Yo diría que estamos en un momento tan interesante para reducir esos temas realmente de marketing, como por ejemplo puede ser merchandising, y realmente redistribuir esas alternativas a temas de inteligencia artificial, capacitación, consultoría de IA, porque es un momento clave, ¿no? Donde realmente todos vamos a ser mucho más productivos y realmente vamos a tener más oportunidades a nivel de negocios en tu país, en la región, el mundo. Y lo interesante, y lo más interesante, y con esto acabo, es que puede ser el misma oportunidad para una empresa pequeñita que para ella va a ser muy duro, ¿no? Poner $20 mensuales, o puede ser para una empresa gigante que no es muy duro los $20, pero quizá no entiende las oportunidades de IA por el momento. Entonces yo diría que la IA también es un gran democratizador y esa es la ventaja realmente que estamos viviendo. Déjenme ponerle ahora el contexto americano y a todo lo que nos están viendo, cojan papel y pluma y empiecen a tomar nota o hagan pausa y repitan tantas veces como quieran.
Empecemos con lo que todos conocemos, tecnología en su forma amplia. En los Estados Unidos, independientemente de estos tres grandes tipos de compañías, los números que les decía, lo normal es que gasten 4% de ventas en tecnología. En este caso, incluida la parte tecnológica, obviamente la inteligencia artificial. En Latinoamérica, creo que los tres estamos de acuerdo, tecnología como parte de las empresas no llega ni al 1%, con suerte. Entonces quiere decir que ahí ya tenemos un primer desbalance conceptual. Segunda cosa que sucede, y no sé qué tanto se fue público en Latinoamérica, lo que sucedió con OpenAI, que es ChatGPT. De la noche a la mañana apareció esta empresa. Y era porque primero todas las compañías de tecnologías, como los Microsoft, como los Amazon, como los Google, los IBM, todos sabían que internamente, como decía Jaime, iba a ser un problema y todo el mundo iba a boicotear lo nuevo. Todos pusieron dinero, se inventaron esta compañía. Microsoft decidió invertir el 10% del capital dentro de OpenAI para asegurarse que desde afuera expertos generen algo nuevo y comenzar después a usarlo puertas adentro. Por eso nació Copilot, como software. Empezó afuera, adaptado hacia adentro, y obviamente hoy también todos vimos que Copilot salió en menos de 6 meses y lo estamos muchos usando. Algo más que también pasó. Las empresas, independientemente de los tres sectores, también comenzaron a colocarle dinero a diferentes empresas. Porque lo que está visto es efectivamente, y creo que es una de las conclusiones que todos deberíamos comenzar a copiar, es puertas adentro es difícil. No hay expertos, no hay tiempo, nadie se pone de acuerdo. Tiene que venir de afuera. No solo la tecnología, sino por ejemplo en este caso como las compañías de Accenture, ellos van a guiarnos. Nos van a decir el cambio cultural, el change management que tiene que pasar y cómo dar esos primeros pasos de negocio usando la tecnología para que la revolución empiece de afuera hacia adentro. Entonces, insisto, hagan pausa, regresen, tomen nota, porque creo que ese es el gran primer problema que tenemos en Latinoamérica. Seguimos pensando que inteligencia artificial es tecnología. Señores, adivinen, estamos bastante atrasados y no creo que ninguna empresa va a poder los recursos expertos para competir contra los Google y los Amazon o el mismo ChatGPT. E internamente vemos que tampoco hay los presupuestos. Hemos tener que justamente, y también va a ser responsabilidad como de las tres compañías que estamos aquí presentes, poder hablar, explicar y enseñar los casos de uso, cómo, cuándo y dónde, transversal, vertical, desde el dueño hasta abajo, cómo usarla. Veamos un caso práctico también, porque creo que también, que tú lo mencionabas, Jaime, tiene que el gobierno estar involucrado. Cuéntanos un poco, sé que hablamos de empresas, pero las empresas también dependen mucho del gobierno. ¿Cómo está el sector regulatorio? ¿Cómo lo que tú has visto, Mariano, en Argentina y en el sur, las empresas, el gobierno está apoyando este tipo de iniciativas domésticas o como competencia comparativa para poder exportar? Bien, en general, si querés, Jaime, vos. Sí, no, por favor. No, en general a nivel gubernamental el avance es muy lento también, como una parte significativa de lo que se ve en este sentido. Hay algunas reparticiones gubernamentales, generalmente en la parte impositiva y demás, que están empezando a trabajar con algunas herramientas de manera muy incipiente. La parte educativa, por ejemplo, en términos gubernamental, está, por supuesto, todavía siguen analizando bastante la herramienta para ver cómo la implementan en ese sentido. Y después está la parte, por supuesto, gubernamental, que tiene que ver con la promoción de negocios y de inversiones de los países. Ahí lo que está sucediendo es que uno se topa con algunos funcionarios que están haciendo quizás trabajar individualmente a su equipo o levantando información, pero no aplicándola como una política dentro de las entidades, ¿no? Eso no sucede, no lo he visto en ningún país de Latinoamérica de esa manera, salvo algunos casos aislados, pero sí se nota claramente que hay un interés sobre el tema porque se está haciendo de manera individual, quizás con algunos funcionarios, y en algunas reparticiones sí empezaron ciertamente a aplicar el tema de inteligencia artificial en, bueno, sus procesos administrativos o sus procesos recaudatorios o lo que fuera, ¿no? Sin embargo, todavía falta, pero hay una muestra clara de que
en algún momento va a terminar penetrando porque nuevamente estos tipos de apoyos son centrales para la gestión gubernamental y mucho más, y ahora pensándolo por supuesto en términos de negocio, mucho más en la promoción de los negocios internacionales, ¿no? Sobre todo pensando que, bueno, países de Latinoamérica tienen sus entidades de promoción de exportaciones, sus entidades que promueven inversiones, que ahora están muy juntas, entidades que promueven las dos cosas al mismo tiempo y demás, muchas veces persiguiendo, bueno, el ingreso de dólares genuinos por, bueno, el envío de productos y servicios al exterior. Hoy estas herramientas no solamente facilitarían desde las entidades de promoción de exportaciones una gestión más efectiva en este sentido, sino justamente que estamos en un momento del mundo que se está mirando mucho el gasto público y demás, bueno, herramientas mucho más eficientes, ¿no? En ese sentido. Con lo cual yo creo que va a terminar llegando a las reparticiones públicas más tarde que temprano, claramente, y el impulso seguramente sea de esto que empezamos a ver como algunos funcionarios de manera individual e interna están empezando a trabajar con estos casos para después ya, bueno, dejarlo de manera sistémica, ¿no? El tema es que, bueno, por supuesto ahí adentro las elecciones, la política, los cambios funcionarios y lo que fuera es algo que lo vuelve un poco más complejo para implementarlo de esa manera, pero en los mandos medios seguramente en un futuro, insisto, más lejano que corto, el camino vaya por ese lado. Jaime, Ecuador, de lo que hemos visto, creo que... Hay un indicador que es súper interesante, ¿no? Que te dice qué países están con más ánimo de implementación la IA. Dentro de esto los gobiernos, los 3 países que lideran es Chile, Uruguay y Brasil, ¿no? Entonces es otro tema súper interesante que ya el tamaño no importa, ¿no? Sino más bien la rapidez de utilización de una nueva tecnología que aparezca. Me preocupa muchísimo que muchos países pierdan la ola que perdimos en el uso, por ejemplo, del Internet. Algunos países fueron muy lentos y no pudieron aprovechar todo lo que realmente el Internet pudo haber realmente hecho para las economías. Esto se acortó la brecha por la pandemia en su momento, pero había muchísimo que hacer realmente en Internet y fue una ola que se perdió. Otra ola que muchos países perdimos fue la parte del comercio electrónico. Ciertamente ahí Argentina, líder con esta empresa gigante que es una de las pocas de comercio electrónico que realmente siguen adelante, pero claro, si tú comienzas a compararlo con las grandes de comercio electrónico como las asiáticas, sigue siendo un jugador, yo te diría, medio marginal. Me preocupa muchísimo que en esta onda de pensar si es que es adecuado o no es adecuado, cómo regular o no regular, perdamos realmente oportunidades como las de implementación de ella. Muchos de los países están pensando similar a algunos primeros pasos que tiene la Unión Europea, es decir, regular a la inteligencia artificial, lo cual a mí parece incorrecto. Lo que debe haber es básicamente un tema general sobre la utilización de ella y cualquier otra tecnología, como puede ser, por ejemplo, la protección de los derechos humanos, el tema de inclusión, el tema de respeto, el tema de tener realmente un tema adecuado en los márgenes, como cualquier otra herramienta, cualquier industria. Pero realmente tratar de legislar sobre una tecnología emergente creo que es un error y me parece que realmente más bien Ecuador y los demás países de la región lo que sí pueden hacer es unirse para ver los casos de usos de inteligencia artificial que realmente promuevan y ayuden a la región a salir adelante. Y ahí nuevamente, si alguien tiene contenidos, es los gobiernos, ¿no? Si alguien tiene realmente estudios, son los gobiernos. Si alguien tiene consultorías, son los gobiernos. Y más allá de lo que antes hablaba, ¿no? Los datos abiertos como una forma importante de desarrollo o el conocimiento abierto como una forma de desarrollo, yo diría que ahora es la inteligencia artificial abierta como un caso de desarrollo. Y estamos en un momento preciso para incluso generar nuestra propia inteligencia artificial, como ya lo está haciendo Chile. Posiblemente esto ya salga en junio, para tampoco depender de los grandes modelos que a mí me encantan, OpenAI, me encanta Copilot, me encanta DeepSeek, me encanta Grok. Pero creo que también es un gran momento para que esta tecnología, que es relativamente nueva, poder generar nuestros propios modelos de LLM con el talento local y sobre todo asegurándonos el tema de soberanía de IA, que también es algo importante, no porque que no crea en la globalización y no crea realmente en las partes mundiales, pero si es que la IA va a ser tan transversal, tener dependencia global, me parece que más bien es importante generar participación global más que dependencia global. Entonces yo creo que es un gran momento también para unirnos y ver posibilidades de una IA o algunos modelos abiertos para que los gobiernos lo utilicen y que nosotros también como ciudadanos pues podamos tener acceso.
Ahora déjenme contarles la historia acá desde los Estados Unidos. Obviamente el presidente tomó poder hace poco. Y obviamente todos hemos visto durante el último mes, y creo que de alguna manera estamos entretenidos viendo la tipo de guerra comercial que hay entre Estados Unidos y los chinos. El presidente, como parte de esa guerra, decidió que por política de Estado, el gobierno americano va a invertir 270 billones con B en inteligencia artificial. Como gobierno, y impulsando actividades y empresas y startups en todo lo que sea inteligencia artificial. 270 billones con B. Que aunque suene tonto, es casi el 1% del presupuesto justamente del PIB del país. Entonces obviamente, 270, Jaime, corrígeme, es casi 3 veces el PIB del Ecuador. Y si no me equivoco, el PIB en estos días antes de dolarización o convertibilidad, en Argentina, creo que el PIB es alrededor de los 800 billones, creo, si no estoy equivocado, más o menos. Sí, por así. Entonces, 270 billones con B para protegerse de lo que los chinos puedan hacer o no invadir con su propia versión de inteligencia artificial. Lo que decías tú, Jaime, desarrollos locales. Para los Estados Unidos es un desarrollo local, protección contra los chinos. Eso es lo que creo que estamos hablando, y creo que los tres estamos tratando de dar el mensaje de sentido de urgencia a las empresas. Porque es una tecnología que ya existe ahora. No les estamos diciendo a las empresas que inventen el agua tibia desarrollando sus propios modelos. Lo que le estamos diciendo es, empiezan a usarla. ¿Qué opinas tú, Mariano? Sí, por supuesto. Ahí se nota mucho la brecha del cambio tecnológico, la inversión y la innovación de unos países respecto de la periferia también, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Jaime de que debería ser una política de Estado, sobre todo en América Latina, una política más regional respecto de generar una inteligencia artificial local, en ese sentido, porque ya digo, si salimos del mundo empresarial y empezamos a ver las relaciones internacionales entre los países y demás, que al final también terminan siendo justamente negocios en muchos casos, es importante ir a competir con el mundo también de ese punto de vista, ¿no? No solamente de resguardarse y ver cómo va a ser el relacionamiento con los demás en función de eso, la información que tienen uno de otro y bueno, lo que fuera, sino que también es muy importante competir de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que en estos casos sí deberíamos trabajar en ese sentido. Lo que sucede es nuevamente que, bueno, en América Latina lo hemos visto, como nombrabas en un momento, en Argentina los autos europeos, los modelos de los autos europeos tardaban 15 años en una época en llegar acá, ¿no? Bueno, ahora la velocidad es mucho más rápida en un montón de aspectos, pero estamos prestándonos, ¿no? Estamos subiéndonos de prestado en ese sentido, que lo tenemos que aprovechar desde ya porque, digo, una innovación, como nos la damos en este contexto del mundo, es una innovación por copias muchas veces, por investigación y sumarle alguna característica local. Sucede mucho eso en muchos tipos de productos y tenemos que trabajar bastante en esa línea, ¿no? Me parece también que el empuje principal tiene que estar dado por la necesidad de las empresas. Primero el mercado lo va a trabajar de esa manera. Y también me parece que es un momento muy importante en términos de el cambio global, ¿no? Digo, lo que viene pasando, Trump nos ha propuesto a todo el mundo un cambio de relacionamiento global, ¿no? De esta globalización tan cercana y lo que fuera, bueno, a un enfoque más de producción local, ¿no? Esta es un poco la idea de fondo que se está promoviendo. Bueno, en este tema no me extraña que se inviertan 280 billones de dólares con B en este sentido, porque eso tiene que ver con producción local. No solamente con temas de relacionamiento político, ni de controlar las variables que hacen que un país tenga cierto peso en el concierto mundial, sino justamente con, bueno, qué estamos haciendo para adentro, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo a las personas que trabajan dentro de nuestras fronteras, en ese sentido? Y a mí me parece que, bueno, de nuevo, más tarde que temprano, vamos a tener que trabajar en eso. Yo lo espero igual con un aspecto muy positivo de esto, ¿no? Muy esperanzado también. Me parece, como decía Jaime en un momento, que la brecha tecnológica en este caso se va achicando en ese sentido porque el acceso a la información, al saber hacer, al conocimiento que nos da hoy la herramienta de inteligencia artificial tiene que repercutir después cuando nos demos cuenta qué estamos haciendo, qué vamos a hacer con esto
en el mercado local, ¿no? Fronteras para adentro. ¿Cómo vamos a trabajar este tema? Porque la competencia internacional ahora va a estar dada claramente por esos aspectos. Si no, hagamos lo que hacemos siempre, que es vender commodities. Y ya sabemos que vender commodities nos genera cada vez más pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser importante que vayamos adoptando estos temas y ver qué pasa con esto también, porque el mundo está cambiando, claramente está cambiando. Se nos ha juntado un discurso o una propuesta nueva de relacionamiento mundial, vamos a ver en qué termina o cómo continúa, con un avance tecnológico que va a ser aplicado en todos los aspectos de la vida en general, pero lo podemos ver claramente en los negocios, que tenemos que aprovechar. Alguna vez tenemos que aprovechar alguno de estos, más que no sea de casualidad, digamos, ¿no? En América Latina. A ver si nos sale, que nos empuje esto a tener otro posicionamiento con, bueno, un enfoque diferente respecto de las relaciones comerciales, de la producción, lo que fuera, pero transversalmente no hay que dejar de prestar atención a que este salto en la forma de relacionarnos con el otro, que es la inteligencia artificial, tenemos que adoptarla de alguna manera y, bueno, también como dicen Jaime, inclusive también Edgar en ese sentido, bueno, si tenemos la posibilidad de producirla nosotros, muchísimo mejor, porque en el concierto mundial estos temas siempre son importantes. Nosotros generamos el 0,01 del valor agregado mundial en nuestros países. Bueno, peor que eso no se puede estar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en este sentido para ver si la tecnología aplicada a los negocios nos genera un salto de ingresos, que es el que venimos persiguiendo. Ahora voy a hacer algo que pocas veces hago. Siempre hablo de negocios. Ahorita en los siguientes tiempos, lo que falta de la sesión, va a hablar de tecnología. Y para hacerlo, hagamos esto así. Me pongo mi sombrero tecnológico. Y la propuesta en los últimos 10 minutos va a ser la siguiente. Borremos la palabra inteligencia artificial y reemplacémosla con automatización. Que para fines prácticos, desde el punto de vista tecnológico, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí viene algo que desde los Estados Unidos no entendemos qué pasa en Latinoamérica, y yo he tenido la oportunidad de, por tema tecnológico, de estar en toda Latinoamérica. Celulares. Todos tenemos un celular. No importa la clase económica. Todos tenemos un celular. La conversación empezó hoy, cómo usamos inteligencia artificial para generar más comercio. Y por eso traigo el tema del celular y por eso me puse el sombrero de esta manera. Lo que a mí me sorprende en Latinoamérica es que las operadoras locales, que no dependen de afuera, porque son 100% locales, no estén usando inteligencia artificial para entregar información al comercio. Cuando todos hablamos de comercio y un poco de mercadeo, la pregunta es cómo segmentamos usuarios. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué usas? ¿Qué no usas? Y todo lo que viene justamente por la teoría. Las operadoras locales tienen esa información. Para que una operadora de celulares pueda funcionar, millones de suscriptores, con millones de transacciones diarias, ellos vienen usando inteligencia artificial desde los 90. Si no, no tienen otra forma de poder, hey, tengo un nuevo celular, ponme el servicio, se me cae, quiero hacer la llamada, quiero conectarme a tantas personas, o ahora conectarnos 15 personas al mismo rato. Entonces, eso de ahí donde no entiendo por qué los gobiernos o locales o las empresas locales, usando el concepto de automatización, no están tomando ventaja de algo que ya tenemos. Entonces, aquí viene la primera pregunta media académica y medio de mercado. Y empecemos ahora por Ecuador. Nuestros operadores locales, y ampliemos el concepto, los operadoras locales de celulares, nuestras operadoras locales de internet o de telefonía, ¿qué están haciendo desde el punto de vista comercial con estos millones de transacciones, millones de personas, para poder ofrecer algo al mercado, generar más comercio? Creo que vimos un ejemplo ahora en las elecciones, Jaime, con una compañía de internet que estaba ofreciendo ahora análisis de datos para el tema del tema de las elecciones. Entonces, ¿cómo lo ves tú bajo esta lupa? Automatización. Bueno, yo creo que ahí hay una oportunidad enorme y como tú bien comentas, para esa oportunidad enorme está la parte de ultra personalización para poder automatizar procesos de venta o retail, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ya no va solamente por la parte de venta en un call center para venderte un paquete nuevo de celular, sino realmente va desde medicina hasta la parte realmente educativa, pasando por
temas de servicios. Entonces yo te diría que hay una subutilización de toda esta data. Sí, las operadoras telefónicas tienen gran capacidad de datos, igual que las operadoras de Internet, pero hay un par de sectores importantes, que el uno es el sector de banca, que realmente también tiene un factor impresionante para llegar a la ultra personalización, y también el sector de retail, ¿no? Nuestros países usualmente tienen temas relacionados con tener oligopolios de retail en las grandes cadenas de supermercados. Entonces yo te diría que ahí son sectores que tienen una posibilidad increíble para lo que viene a ser la parte de automatizar varios de los procesos que van desde gobierno electrónico hasta lo que viene a ser la parte ya del día a día a nivel privado o ciudadano, como puede ser el tema de salud o el tema de educación o el tema de servicios, incluso yo te diría más allá de la parte bancaria, sino por ejemplo temas legales. Pero claro, parecería que nuevamente está la parte de visualización, el tema de visión por parte de sectores para poder convertir lo que ahora tienen como datos, algoritmos que se utilizan en el call center, para el tema de poder predecir, ultra personalizar o mejorar o influir mercado. Y ahí es un tema sumamente interesante que también, para poner un poco el sombrero de inclusión, es importante que se libere por parte del Estado o que dé el Estado una oportunidad de acceso también a estos datos para que realmente los pequeños, hablemos, participantes del mercado también tengan esas posibilidades de también poder ultra personalizar y automatizar. Las muy buenas noticias es que aún sin entorno tecnológico adecuado o importante, ya hay algo de esto, ¿no? Imagínate que hace un año un chatbot costaba entre $1,000 a $2,000, ¿no? Para ponerlo en WhatsApp. Hoy realmente WhatsApp Business puede estar a un costo cero o con algo de CRM, $10 mensuales, lo que realmente ya es muchísimo más barato. Actualmente, un chatbot con inteligencia artificial cuesta entre $4,000 a $5,000 anuales, pero muy probablemente el próximo año esto esté en $500 o en $50. Entonces, yo diría que más bien ahí la oportunidad enorme es liberalizar el mercado, incentivar el uso de tecnología, demostrar que esto realmente genera plata y que básicamente sea para todos. Y claro, estos sectores que sí tienen data, que es el sector bancario, retail, educativo, tienen una ventaja sobre los demás sectores, pero si no hay esa visión, muy probablemente ahí sería la parte de que el entorno sea liberalizado por parte del Estado para que realmente eso sea para todo. Y concluyo con algo que venimos pensando con el Mariano hace algunos años. Imagínate que solamente a nivel comercio, exportaciones, existe el precio de retail de la importación de cualquier producto. Es decir, existe información de 22 países latinoamericanos, que se sabe cualquier producto que se importe, la región, el costo promedio, los pesos, la marca, y solamente con esta información la industria local podría saber a qué costo podría producir, ¿verdad? Y por otro lado, si alguien importa, a qué costo debería vender. Entonces, solamente con eso, la productividad general, si podríamos tener liberalizados esos datos, y antes se necesitaba una persona experta en Excel, ahora tenemos la inteligencia artificial, solo con eso podríamos realmente tener algo impresionantemente positivo de liberalización de datos y liberalización de productividad. Algo similar a lo que sucedió ahora con las grandes marcas de China, ¿no? Que los chinos comenzaron a decir, oye, no pagues 2,000, esto cuesta 20, lo mismo, pero a nivel de liberalización de datos que se tiene y existen. Entonces imagínate, ¿no? Tener realmente el conocimiento dentro de un mercado, yo creo que ayudaría fantástico, porque la mano invisible del mercado es quizá el uso de datos liberalizados para el acceso de todos con inteligencia artificial. Hablemos un poco de Argentina, porque estamos a punto de ver algo que desde el punto de vista de negocios y tecnología me apasiona mucho y tuve la oportunidad de poder trabajar mucho tiempo, obviamente, con mis compañeros allá en Buenos Aires. Cierta compañía local que tiene cable, tiene internet, tiene medio, ¿cómo se llama?, de televisión, está en el proceso de adquirir ahora una telefónica. Es impresionante, va a tener cualquier cantidad de forma de acceso y manipulación de datos, lo que venimos hablando, esa liberación de datos, ese acceso al dispositivo final, lo que sucede en la casa, lo que sucede en el otro lado, y volviendo al tema de automatización igual a inteligencia artificial, y es local, no depende de nadie afuera. Esta empresa es 100% local, que ha sido un emblema por todos los años y décadas, y todo lo que imagino que va a empezar a generar.
¿Cómo lo ves tú, Ujú. Mariano? Bueno, ahí hay un tema complejo, es un tema complejo. Más con el perfil local, la historia argentina, en ese sentido. Lo primero que sucede es que es solamente una empresa que tiene el control de todas las comunicaciones, como primer tema, ¿no? Eso tiene, por supuesto, un poco lo que decía Jaime, la liberalización de los datos y demás, bueno, está controlado por una empresa, exclusivamente que se lo queda para ella. Todavía está en discusión el tema porque, en definitiva, la empresa lo que hizo fue anexar a su competidora, a la otra grande que había en el mercado local, que no era tan grande como ella, pero fue anexarla, y el tema está en discusión y en observación legal porque, bueno, se tiende al monopolio en ese sentido, ¿no? Y lo que va a pasar con eso es que, bueno, justamente la otra vez hacíamos unos ejercicios con unos colegas preguntando ¿cómo haces en Argentina para no tener un servicio de esta compañía? Imposible, no hay manera. Y esta compañía tiene la conexión a internet, los teléfonos, la información, las noticias, lo que fuera. Entonces, bueno, ahí se está planteando una discusión. A priori ya está llegando al término legal, pero es una discusión de fondo que hay que darse también, ¿no? Porque una cosa es la liberalización de datos, como bien comenta Jaime, al que todos podemos acceder, y la otra es que sea controlado efectivamente por una sola empresa, ¿no? Entonces, por supuesto, también es un modelo, desde el otro lado, es un modelo muy interesante desde la empresa, porque es una empresa que a través de las noticias primero, después fue abriéndose a otros medios de comunicación, y fue, por supuesto, en años anteriores, el fuerte eran los canales de televisión, con las radios, después los portales, la conexión a internet, los servicios de cable. Bueno, el crecimiento que ha tenido esa empresa a lo largo de los años es un caso claramente de estudio, porque ha crecido de manera sostenida todos los años, de una forma muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, en esa parte es un tema muy interesante de estudio para verlo. Y después, por otro lado, bueno, habría que ver ese tema, la cantidad de datos que controla. Es una pregunta que uno se hace, la cantidad de datos que controla, como lo mismo que a veces nos hemos preguntado de Google, tiempo atrás, ¿no? Bueno, todo lo que conoce de nosotros, ¿no? Bueno, hoy ya hay un montón de actores locales, internacionales, que, bueno, conocen mucho de los otros. Y esos datos no los tienen las empresas, porque uno cuando dice, bueno, una empresa... no me quiero ir a las empresas grandes, una empresa común, mediana, pyme, mediana en América Latina. Bueno, la idea de tener datos, la Big Data, o la idea de la liberalización de la información o lo que fuera, es algo que le queda muy lejano. Me parece que es un tema para seguirlo, lo que va a suceder con esa empresa en Argentina. Quizás en otros momentos podemos ir viendo qué fue lo que pasó con eso, ¿no? Estamos llegando al final y justamente por eso me cambio otra vez la gorra para comenzar a hablar un poco más de negocios. Y terminar y justamente dar conclusiones y recomendaciones. Jaime, de tu lado, 3 cosas que le quieras decir al empresario ecuatoriano que para el tema justamente de inteligencia artificial y negocios debería empezar a hacer ahora. Bueno, yo diría que número 1, urgencia. Es urgente que tengamos el plan de implementación de IA en nuestras empresas. Número 2, la parte de apertura. Yo diría que ser abiertos a lo que viene a ser estas oportunidades desde el sitio más alto de la toma de decisiones. Y número 3, yo diría, es acción. No podemos permanecer realmente esperando. Ya han pasado 2 años desde la explosión del ChatGPT y seguimos dudosos, ¿no? Entonces yo diría que es urgente acción con alternativas de apoyo como pueden ser realmente expertos de inteligencia artificial para que estas oportunidades sean, hablemos, apropiadamente aprovechadas. Mariano, tú tienes una gran visión regional. 3 cosas que le quieres decir a los empresarios de la región como tal. Competitividad, primer tema. Más allá del mundo que se nos plantea en cierta medida, tenemos que ver cómo competimos desde las empresas. Digo, si hay un mundo donde un producto de alta calidad me termina saliendo $20, como está este modelo chino ahora nos está ofreciendo eso, claramente en comunicación, o un modelo de producción local con más generación de mano de obra o lo que fuera. En definitiva, lo que tenemos que hacer es competir, y para competir necesitamos entrar en estos procesos que nos permitan aumentar drásticamente, porque por lo que sucede también hay que mirar un poco la práctica. El salto en la capacidad de generación de las empresas es notorio en este sentido.
Lo hemos visto desde empresas con las que trabajamos, en las que asesoramos, lo hemos visto dentro de nuestra consultora, en todos los procesos que hacemos. El salto de potencia de negocio que tenemos es muy grande. Entonces, primero tenemos que mirar el tema competitivo. Coincido con Jaime en la urgencia. Me parece que nos ha pasado en otros momentos, en otras historias del mundo, en otras instancias, donde bueno, es importante subirse a los cambios y demás, porque si no vamos a desaparecer. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. Me parece que no hemos visto algo tan drástico en nuestra historia, por lo menos de vida, ¿no? Algo tan drástico, un avance tan rutilante en este sentido, con lo cual me parece que el tema de la urgencia es un tema central. Y la otra es la docilidad para tomar la experiencia, ¿no? Venimos con una estructura, a todos nos ha costado, la verdad, desde el principio, venimos con una estructura del pensamiento y de forma de hacer las cosas que tenemos que empezar a ponerla un poco en discusión para poder adoptar esta nueva tecnología de negocio, ¿no? Y me quedo con esto como conclusión final. Finalmente, para el mundo empresarial lo tenemos que pensar como un negocio, ¿no? Esto es una nueva tecnología que está pensada exclusivamente para que nosotros, en este segmento empresarial, expandamos nuestro negocio, ¿no? En todos nuestros aspectos. Así que ahí los invitamos rápidamente a tomar contacto con nosotros. Tomando ventaja de que tengo un pie en Latinoamérica y otro en los Estados Unidos, viendo y participando desde el punto de vista de negocios y tecnología, creando las cosas que suceden el día de hoy, este es mi 20 centavos para las conclusiones. Primero, es negocios, no tecnología. Y cuando digo negocios es venta, costes, gastos, ciclos y la experiencia de usuario, que son muy medibles. Si estás en negocio y tú eres empresario, de alguna manera tienes estas 5 variables. La inteligencia artificial te ayuda a que estas variables las pongas en esteroides. Si tu proceso interno no las toca alguna de estas y meter la inteligencia artificial, simplemente es un juego tecnológico más y entonces tendrá resultados como tal. Lo segundo es, no necesitas tener esta infraestructura al interior de tu empresa. Tenemos a Amazon, tenemos a Google, tenemos a Microsoft y tenemos a otros cuantos tantos regionales e internacionales. Deja que tu equipo, con el presupuesto adecuado, con alguno de estos 5 proyectos de negocio que les recomiendo, usen esa infraestructura desde afuera. No tiene sentido que ustedes inviertan puertas adentro porque siempre van a estar atrasados. Usa lo que está afuera, puedes crecer horizontal, puedes crecer verticalmente y puedes tener resultados. Y el tercer consejo que yo les doy a ustedes, hay algo que se llama piloto o MVP. Minimal Viable Product. Deja que tu equipo transversal, con recursos internos y recursos externos, dales la tarea de que te creen un MVP para alguna de estas 5 cosas que las vuelvo a repetir: ventas, costes, gastos, ciclos o experiencia, y que te demuestren y que te enseñen el caso de uso externo y el interno propio para que puedas dar un primer paso en este nuevo mundo. A eso le suman lo que justamente Mariano y Jaime les han comentado, el sentido de urgencia, el tema justamente de empezar a hacer las cosas ya, empezar a tener cosas locales, y creo que estamos todos de acuerdo en el foro y lo que hemos visto en la región, Latinoamérica y las empresas, y obviamente eso genera más empleo, va a ayudarnos a todos a poder adoptar como parte de la cultura esta nueva inteligencia, esta nueva herramienta más que tecnología para que las empresas puedan tener esos resultados de negocios. Jaime, Mariano, les agradezco un montón. Creo que entre los tres hemos podido cubrir un poco de cada cosa. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver lo que sucede desde Miami hasta el Cono Sur. Esto ha sido 593. Les agradezco a ustedes, les agradezco a la audiencia y hasta una próxima oportunidad. Somos NT 593. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Cuídense.